El sol primaveral brillaba vacilante a través de las persianas de la biblioteca municipal de Meadowood. Marlene Cortés se ajustó las gafas de montura fina y dejó a un lado el ajado ejemplar de Bradbury que había estado catalogando durante la última media hora. Las 12:30 eran la hora de comer. Algunos compañeros ya se habían dirigido a la sala de descanso, pero Marlene prefería la tranquilidad de la sala de literatura moderna cuando no había nadie. Sacó un recipiente de ensalada del bolso y encendió el teléfono inteligente. 3 mensajes sin leer de su marido de esta misma mañana. No me encuentro bien. Me quedo en casa. Dolor de cabeza. No te preocupes, descansaré. Marlene frunció el ceño. Dexter nunca se había quejado de su salud. En 8 años de matrimonio no recordaba ni una sola vez en que su marido, profesor de gimnasia en el instituto, hubiera faltado al trabajo por enfermedad. Incluso con 38,5 de fiebre, había soportado estoicamente la jornada laboral, llegando a casa solo para desplomarse en la cama con una bolsa de pastillas para el resfriado y el canal de deportes. Espero que no sea nada grave. Volvió a marcar, dudando si llamar o no. Si estaba dormido, no quería despertarlo. Marlene dio un mordisco a su sándwich mientras su teléfono vibraba con una notificación. La aplicación de seguridad del hogar indicaba movimiento en el dormitorio. Dexter debía de haberse levantado a por su medicación. Sin darse cuenta, abrió la aplicación. Hacía 15 días habían instalado un sencillo sistema de CCTV, resultado de una serie de robos en casas vecinas. Una cámara en el salón, otra en el dormitorio, apuntando a la ventana y a la pared con la caja fuerte. Marlene rara vez comprobaba las imágenes, solo las veía un par de veces con Dexter, riéndose de lo extraño que era verse a sí misma desde fuera. La pantalla se cargó y mostró su dormitorio en tiempo real. Marlene se quedó paralizada, incapaz de llevarse el bocadillo a la boca. Dexter estaba en la habitación, pero no estaba solo. Una mujer alta y rubia con un vestido azul ajustado estaba a su lado, junto al cabecero de la cama. Hablaban de algo, pero el sonido de la cámara estaba silenciado. La mujer se rió, echando la cabeza hacia atrás, y Dexter, su Dexter, le puso la mano en la cintura en un gesto demasiado íntimo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Marlene se quedó mirando la pantalla del teléfono sin pestañear, como si el más mínimo movimiento de sus párpados pudiera cambiar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Tenía la garganta seca y el corazón le latía con tanta fuerza que podía sentir físicamente cada latido. Se trata de un error. Un colega vino a verme. Un vecino me ha traído la medicación, pensaba frenéticamente, buscando cualquier explicación que no fuera obvia. Pero entonces Dexter la besó. No un fugaz beso amistoso en la mejilla, sino un profundo y apasionado beso en los labios. Los brazos del desconocido le rodearon el cuello con una confianza que decía que aquel no era ni mucho menos su primer beso. Marlene sintió náuseas. El teléfono le temblaba en las manos. Quería apagar la aplicación, olvidar lo que había visto, pero no podía apartar la mirada. Se separaron. Dexter señaló con la cabeza la pared donde estaba la caja fuerte empotrada, una pequeña caja metálica detrás de un panel extraíble. Marlene había insistido en instalarla hacía 3 años, después de heredar los pendientes de su abuela, la única reliquia familiar que había pasado a sus manos. A Marlene le dio un vuelco el corazón. No, esto no. Dexter retiró un panel de la pared, dejando al descubierto la caja fuerte. La mujer se pegó a él por detrás, mirando por encima de su hombro. Volvieron a reírse de algo. Entonces, Dexter empezó a marcar el código. 18-06993. El día de su boda y los 3 primeros dígitos del número de la casa de los padres de ella. Un código que solo él conocía. La puerta de la caja fuerte se abrió. Marlene sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ya no se trataba solo de una traición, sino de una invasión de su intimidad más personal.
Dexter metió la mano en la caja fuerte y sacó con cuidado una cajita de terciopelo de color azul oscuro. La caja contenía los pendientes de su abuela. La mujer extendió las manos alegremente mientras Dexter abría la caja. Incluso a través de la cámara de baja resolución, Marlene pudo ver el brillo de la plata antigua y los zafiros azules, unos pendientes sencillos pero elegantes que su abuela solo había llevado en ocasiones especiales. Marlene se estremeció cuando la mano de Kelly, la bibliotecaria más joven, le tocó el hombro. ¿Va todo bien? Estás pálida. Marlene apagó bruscamente el teléfono y se lo metió en el bolsillo. Sí, solo un poco mareada por leer en el teléfono. Intentó sonreír, pero notaba que le temblaban los labios. ¿Estás segura? ¿Te traigo un poco de agua? No, estoy bien. Kelly negó con la cabeza, dubitativa, pero retrocedió y volvió a su escritorio. Marlene recogió mecánicamente los restos de su almuerzo, que ahora solo eran asquerosos. Se sentía como si estuviera cayendo en un profundo pozo sin final a la vista. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y por qué Dexter le enseñaba los pendientes de su abuela? Marlene se encerró en la cabina del baño y volvió a encender la aplicación. La pareja seguía en el dormitorio. La rubia estaba de pie frente al espejo probándose los pendientes, girando la cabeza a un lado y a otro. Dexter decía algo, obviamente contando la historia de las joyas. Entonces la mujer se quitó los pendientes y los devolvió con cuidado a la caja que Dexter había vuelto a meter en la caja fuerte. Pero en lugar de cerrar la caja fuerte, sacó algo más de allí. Un pequeño sobre que Marlene también guardaba allí. Un certificado de matrimonio y una póliza de seguros. Dexter sacó los papeles, los revisaron juntos, luego volvió a guardarlo todo y cerró la caja fuerte. Marlene apenas podía contener el temblor. ¿Qué buscaban? ¿Por qué querían los papeles? Por su mente pasó la loca idea de que Dexter planeaba matarla por el dinero del seguro, pero la apartó. Su marido no era capaz de algo así. Al menos eso había pensado hacía una hora. En la pantalla, Dexter y su acompañante se dirigían hacia la cama. Marlene apagó la aplicación. Era algo que no quería ver. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Cumplió automáticamente con sus obligaciones: organizar los libros, ayudar a los visitantes, rellenar tarjetas, pero en su interior se desató un huracán de emociones. La conmoción fue sustituida por el dolor por la rabia por la desesperación en un ciclo interminable. Varias veces se sorprendió a sí misma pensando que todo podía ser un error, que había alguna explicación razonable para lo que estaba viendo, pero la parte racional de su mente desbarataba sin piedad esas ilusiones. A las 4:30, media hora antes de que terminara la jornada laboral, Marlene se presentó en el despacho del superintendente y pidió salir antes, alegando dolor de cabeza. Ni siquiera era mentira. La tensión y el estrés le apretaban las sienes como un tornillo de banco. De camino a casa, intentó decidir qué hacer. ¿Irrumpir en casa y montar un escándalo? ¿Hacer las maletas e irse a casa de sus padres? ¿Fingir que no sabía nada y averiguar hasta dónde llegaba la aventura? Cuando Marlene aparcó delante de su casa de 2 plantas y valla blanca, aún no sabía la respuesta. Pero su instinto de conservación le decía que actuar precipitadamente no era la mejor solución. Primero tenía que averiguar a qué se enfrentaba exactamente. No había coches desconocidos en la entrada. Marlene respiró hondo, tratando de tranquilizarse, y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Los ojos enrojecidos delataban su estado, pero eso podía achacarse al cansancio o al mismo dolor de cabeza inventado. Entró en casa, intentando no dar un portazo. La televisión estaba encendida en el salón, el canal de deportes, como de costumbre. Dexter estaba medio tumbado en el sofá con el portátil en el regazo. «Hola, ¿llegas pronto?». Levantó la vista y sonrió. La misma sonrisa que le había encantado durante 8 años. «¿Enfermo también?».
Marlene se obligó a devolverle la sonrisa. Un poco. ¿Cómo te encuentras? Mejor. La migraña ha desaparecido después de las pastillas. Palmeó el sofá a su lado. Ven aquí. Cuéntame cómo te ha ido el día. Ella se acercó mecánicamente y se sentó a su lado, guardando un poco de distancia. Dexter olía a gel de ducha y ligeramente a perfume de mujer. ¿O era solo su imaginación? Un día normal. Mucho trabajo con el nuevo lote de libros. Intentó Marlene mantener la voz uniforme. ¿Qué has estado haciendo además de curar? No mucho. Dormir, ver la tele, revisar los deberes. Se encogió de hombros y cerró el portátil. ¿Pido pizza para cenar? Esta noche no he cocinado. Marlene asintió, sin fiarse de su voz. Dexter cogió el teléfono y empezó a marcar la pizzería, como si aquel día no fuera diferente de los cientos de otros de su matrimonio, como si no la hubiera traicionado hacía horas en su propio dormitorio. Sentada junto al marido que creía conocer mejor que nadie en el mundo, Marlene se dio cuenta de que estaba mirando a un completo desconocido y que tenía que decidir cómo vivir con este descubrimiento. Marlene se despertó al sonar el despertador con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Los primeros segundos fueron dichosos, esos preciosos instantes en los que su cerebro aún no había tenido tiempo de recordar los acontecimientos de ayer. Entonces la realidad se abatió sobre ella con todo su peso. Dexter, la rubia, la caja fuerte, los pendientes. Giró la cabeza. Su marido dormía plácidamente a su lado, con un brazo detrás de la cabeza y una expresión serena en el rostro. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? Marlene había pasado la mayor parte de la noche escuchando su respiración, preguntándose si estaría soñando con aquella mujer. 6:30. Hora de levantarse. Marlene se deslizó con cuidado fuera de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Bajo la ducha, se dejó llorar en silencio, sabiendo que el sonido del agua ocultaría sus sollozos. Apenas se había contenido la noche anterior, manteniendo mecánicamente la conversación durante la cena, tratando de no delatar sus sentimientos. Dexter parecía no darse cuenta de nada, o era demasiado buen actor. 8 años, 8 años de matrimonio y 2 años de relación antes de eso. ¿Acaso no conocía de nada al hombre con el que había compartido cama todo ese tiempo? Salió del baño y se puso su habitual máscara de calma. Dexter estaba despierto. Podía oírlo jugueteando en la cocina, preparando su característico batido matutino de proteínas y fruta. «Buenos días, dormilona», sonrió cuando ella entró en la cocina. «Hoy vuelvo al trabajo. Me siento muy bien». «Me alegro». Marlene sacó el pan para las tostadas. ¿Ya no tienes migraña? Se ha ido, dio un sorbo a su batido e hizo una mueca. Maldita sea, demasiadas proteínas. ¿Quieres uno? No, gracias. Nunca había entendido su fascinación por esas bebidas que parecían más bien hierbas líquidas. ¿Hoy tienes el día completo? Sí, 6 clases y entrenamiento de baloncesto después. Volveré tarde, no esperes cenar. Marlene asintió, untando mermelada en su tostada. Así que tenía entrenamiento otra vez. Ya había hablado de ello el lunes. ¿O era una excusa para reunirse con aquella mujer? Ahora cada palabra que decía era cuestionable. Por cierto, ¿has visto mis zapatillas negras?, preguntó Dexter, rebuscando en el armario del vestíbulo. Me las puse ayer en algún sitio. Quizá cuando se estaba desnudando delante de su señora. La mente de Marlene relampagueó. «Mira debajo de la cama», dijo en voz alta. Dexter chasqueó los dedos. «Bien», y se dirigió al dormitorio. Observando su espalda en retirada, Marlene recordó cómo se habían conocido. 10 años atrás, en una fiesta popular en el parque. Ella ayudaba a organizar una feria del libro y él organizaba actividades deportivas para los niños. Alto, bronceado, con una risa contagiosa y una espontaneidad infantil, Dexter le había llamado la atención de inmediato. Era todo lo contrario a ella, extrovertido,
enérgico, el centro de cualquier compañía. Tal vez fuera eso lo que la atraía. ¿El deseo de estar cerca de un hombre que vivía la vida como ella no se atrevía? Su primera cita fue en el mismo parque, un picnic y un largo paseo junto al río. Dexter habló de sus ambiciones de convertirse en entrenador de instituto, de cómo quería cambiar la vida de los niños a través del deporte. Compartió sus sueños de tener su propia pequeña biblioteca. Hicieron planes, rieron, discutieron sobre libros y películas. Todo parecía tan sencillo y correcto. «Lo encontré». Dexter volvió a la cocina con las zapatillas en la mano. «Realmente debajo de la cama. Tiene razón como siempre, SRA. Sábelo todo». Le besó la coronilla y Marlene sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquel simple gesto, tan familiar, ahora le parecía falso. Los mismos labios habían besado ayer a otra mujer. «Tengo que irme», dijo Dexter mirando el reloj. «La primera clase es a las 8:15, y aún tengo que preparar el salón». «Que tengas un buen día», dijo Marlene mientras lo veía preparar su bolsa de deporte. «Tú también, cariño. Te quiero», saludó y salió por la puerta. Cuando el sonido de su coche se desvaneció en la distancia, Marlene finalmente dejó caer los hombros. Mantener una apariencia de normalidad era más difícil de lo que esperaba. Cada palabra, cada gesto era difícil. Pero tenía que seguir adelante, al menos hasta que decidiera qué hacer a continuación. Aún le quedaban 40 minutos antes de ir a trabajar. Marlene subió al dormitorio y se acercó a la pared donde estaba la caja fuerte, oculta tras un panel decorativo. Apartó el panel y marcó el código. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Todo lo que había dentro estaba en su sitio. Una caja de terciopelo azul con pendientes, un sobre con documentos y algo de dinero. Marlene cogió la caja y la abrió. Los pendientes estaban sobre una almohadilla de satén blanco, un delicado tejido de plata con zafiros en gota. No eran especialmente caros para los estándares del mercado, pero para ella no tenían precio. La abuela Eleanor se los había regalado a Marlene unos meses antes de su muerte, cuando la visitó en la residencia de ancianos. «Estos pendientes pertenecieron a mi madre y a su madre antes que ella», dijo la abuela mientras ponía la caja en manos de su nieta. «No son los más caros ni los más bonitos, pero tienen algo especial. Todas las mujeres de nuestra familia las llevaban en los momentos más felices de su vida. Tu bisabuela los llevó en su boda, yo los llevé cuando nació tu padre, mi madre los llevó cuando recibió la noticia del regreso de mi abuelo de la guerra. Han absorbido tanto amor y alegría que casi brillan de dentro a fuera». Marlene recordaba haber sujetado la caja con cuidado, temerosa de dejar caer aquel tesoro familiar. «Cuando llegue tu día más feliz, lo sabrás», continuó la abuela, «y entonces te los pondrás para añadir tu trocito de felicidad a su historia». Ese día nunca llegó para Marlene. Ni siquiera en su propia boda se había atrevido a llevar pendientes, por miedo supersticioso a que no fuera el día más feliz de su vida, a que hubiera más acontecimientos alegres por venir, y ahora parecía que había perdido su oportunidad. ¿Qué quedaría después de esta historia de Dexter? ¿Qué momentos felices? Ayer esta mujer se los había probado, inquieta frente al espejo, tocando descuidadamente las joyas sin saber o sin importarle su historia y su significado. Al pensarlo, Marlene sintió una punzada de ira, más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. ¿Cómo podía Dexter enseñarle los pendientes a su amante? ¿Cómo se atrevía a involucrar en su traición no solo su matrimonio, sino la memoria de la familia de ella? Marlene cerró la caja con cuidado y volvió a guardarla en la caja fuerte. Luego añadió el fajo de billetes que guardaba en el último cajón de su cómoda. $500 para un día lluvioso. Su intuición le decía que ese día podría llegar muy pronto. Cerró la caja fuerte y empezó a prepararse para ir a trabajar. Marlene había elegido cuidadosamente su vestuario esta mañana, no por el bien de Dexter, sino por el suyo propio.
Un vestido azul oscuro con un cinturón que realzaba su figura y un maquillaje ligero. Al mirarse en el espejo, vio no solo a una bibliotecaria tranquila, sino a una mujer decidida a luchar por su dignidad. De camino al trabajo, Marlene reflexionó sobre su matrimonio. En apariencia, todo había parecido siempre perfecto. El joven y enérgico profesor y su modesta esposa bibliotecaria. Dexter era el alma de la empresa en todos los eventos, una celebridad local tras llevar al equipo del colegio a la victoria en el campeonato regional hacía 3 años. Los niños le adoraban, los padres le respetaban, los compañeros admiraban su entusiasmo. Nadie sospechó nunca de las grietas en su relación, de cómo el abismo que los separaba iba creciendo poco a poco, imperceptible, pero cada vez mayor. Dexter se preocupaba cada vez más por su trabajo, sus logros deportivos, su estatus en la comunidad. Marlene, en cambio, se retraía cada vez más en un mundo de libros, veladas tranquilas y reflexiones solitarias. Seguían compartiendo la casa, la cama y la mesa, pero ¿compartían realmente sus vidas? Marlene se dio cuenta amargamente de que hacía mucho tiempo que no sabía lo que pensaba su marido, lo que realmente quería. Quizá no era solo que él la engañara, sino que ella no quería ver la verdad. Durante todo el día en la biblioteca, Marlene trabajó con eficiencia mecánica. Sus compañeros se dieron cuenta de su inusual reticencia, pero lo atribuyeron al cansancio. Solo Kelly, con su aguda capacidad de observación, había lanzado a Marlene algunas miradas de preocupación. ¿Estás segura de que todo va bien?, preguntó durante la pausa para comer. No pareces diferente hoy. No he dormido bien, contestó Marlene forzando una sonrisa. Dexter roncó toda la noche. Era mentira, una más en una serie de engaños nuevos y desconocidos. Dexter nunca roncaba, pero ni siquiera podía decirle la verdad a Kelly, su mejor amiga del trabajo. ¿Cómo explicas que tu marido perfecto, del que estuviste orgullosa durante tantos años, resultó ser un infiel? ¿Cómo admites que tu matrimonio puede haber sido siempre una ilusión? Después del trabajo, Marlene se tomó su tiempo para llegar a casa. Se detuvo en el supermercado, deambuló sin rumbo entre las estanterías, metiendo en la cesta comestibles al azar. Después aparcó en el parque y se quedó sentada en el coche durante media hora, mirando a los niños jugar y pensando en las vueltas que da la vida. Cuando por fin llegó a casa, eran casi las 8 de la tarde. La casa estaba tranquila y vacía. Dexter estaba en su Belleville. Marlene calentó una cena congelada y se sentó frente al televisor, cambiando de canal sin pensar. A las 9:30, oyó el ruido de un coche que se acercaba. La puerta principal se abrió y los pesados pasos de Dexter sonaron en el pasillo. «Hola, ¿sigues despierta?». Se asomó al salón, sonrojado y ligeramente sin aliento. El entrenamiento había sido muy intenso. Los chicos se habían dejado la piel. «Es genial», intentó Marlene sonar sincera. «¿Crees que este año tienes posibilidades de ganar el campeonato?». «Por supuesto». Dexter se dejó caer en el sofá junto a ella, oliendo a sudor y, creo, a algo más. Hemos desarrollado una nueva estrategia con Andrew. Los chicos captan las cosas al vuelo. Andrew era otro profesor de gimnasia con el que Dexter trabajaba a menudo. Marlene lo conocía, un hombre de mediana edad, callado y serio, muy diferente a su marido. Me preguntaba si Andrew sabía de la doble vida de su colega. ¿Era cómplice o también víctima del engaño? «Voy a darme una ducha». Dexter se levantó del sofá. «Luego te contaré todos los detalles». Cuando se marchó, Marlene sacó el teléfono y abrió la aplicación de la cámara. El dormitorio estaba vacío. Dexter se había dirigido al baño. Sintió una punzada de vergüenza ante su sospecha, pero se recordó a sí misma que tenía todo el derecho a no confiar en su marido después de lo que había visto la noche anterior. Dexter habló de la escuela, del equipo, de los planes para el fin de semana.
Marlene mantuvo la conversación, haciendo preguntas, sonriendo en todos los lugares adecuados. Por fuera, todo parecía normal, una velada normal para un matrimonio normal. Pero en su interior se desataba un huracán de dolor, ira y confusión. Cuando se acostaron, Dexter la abrazó por detrás. Marlene se paralizó, luchando contra el impulso de apartar sus brazos. La idea de que esos mismos brazos abrazaran a otra mujer le resultaba insoportable. Pero se obligó a relajarse, a respirar con calma, a fingir que todo seguía igual. «Te quiero, ¿sabes?», murmuró Dexter, quedándose dormido. «Eres lo mejor que me ha pasado nunca». Marlene no contestó, haciéndose la dormida. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, mojando la almohada. ¿Cómo podía decir aquellas palabras después de todo lo que había hecho? ¿Había siquiera un momento de sinceridad en su relación? Tumbada junto a su marido en la oscuridad, Marlene pensó en su abuela, en sus palabras sobre el día más feliz. Tal vez nunca lo experimentaría, nunca llevaría aquellos pendientes para una ocasión especial, pero de algo estaba segura. Su vida actual, llena de mentiras y traiciones, no podía continuar. Algo tenía que cambiar, y Marlene sintió que ese cambio ya había empezado, dentro de sí misma. Bajo la máscara de una esposa tranquila y complaciente, surgía una nueva fuerza, una determinación que nunca antes había conocido en sí misma. La determinación de conocer toda la verdad y salvar su matrimonio o salir de él con dignidad. Había pasado una semana desde el día en que Marlene había visto a su marido con el desconocido. 7 días de vida disfrazada, sonrisas en el desayuno, besos antes del trabajo, conversaciones familiares por las tardes. Dexter no delataba nada mientras seguía interpretando el papel de esposo cariñoso. Marlene hacía de esposa desprevenida. Se había tomado el martes libre en la biblioteca, la primera vez que utilizaba su tiempo libre acumulado en mucho tiempo. La razón oficial era limpiar la casa, pero la verdadera era ver a Dexter. No había notado nada sospechoso en su comportamiento durante la última semana. Ni llamadas extrañas, ni ausencias inexplicables. Tal vez lo que había visto era un incidente aislado. Quizás fue un momento de debilidad, un error del que ya se había arrepentido. Marlene quería creerlo, pero una voz interior le susurraba que solo estaba buscando excusas. «Es extraño verte en casa a mitad de semana», dijo Dexter, abotonándose la camisa frente al espejo. «Tómate los fines de semana más a menudo, te vendría bien un descanso». «Llevo tiempo queriendo hacer limpieza en el armario», replicó Marlene, observándole hacer la maleta. «¿A qué hora volverás esta noche?» «A las 5, como siempre. Quizá media hora. Tengo que hablar con el director sobre el presupuesto del nuevo material deportivo». Le dio un beso de despedida y se marchó silbando una melodía. Marlene miró por la ventana el coche que salía del patio y dejó caer los hombros. La máscara la estaba cansando. Pasó la tarde nerviosa. Empezó a limpiar de verdad, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a preguntas prohibidas. ¿Quién era aquella chica rubia? ¿Cuánto tiempo llevaba en la vida de Dexter? ¿Y por qué ahora, cuando su matrimonio parecía tan estable? A eso de la 1 de la tarde, revisando cajas de cosas viejas, Marlene se topó por casualidad con un álbum de fotos de boda. Hacía años que no lo abría. Unos rostros jóvenes y sonrientes la miraban desde las páginas, ella con un sencillo vestido blanco y Dexter con un traje azul oscuro. Estaban bajo un arco de flores silvestres, cogidos de la mano y parecían increíblemente felices. Fue una ceremonia pequeña, solo amigos íntimos y familiares. No por falta de presupuesto, sino porque ambos querían un día así, sincero, sin pompa. Hojeando las páginas, Marlene intentó recordar cómo se había sentido entonces. ¿Emoción? Por supuesto. ¿Alegría? Sí, pero ¿había sido el día más feliz del que había hablado su abuela? No podía asegurarlo.
El timbre del teléfono la sacó de sus recuerdos. El nombre de Kelly apareció en la pantalla. «Hola, ¿qué tal tu día libre?». La voz de su colega sonaba alegre. «No sé si te interesará, pero acabo de ver a tu marido en la cafetería de enfrente de la biblioteca. No estaba solo». A Marlene se le encogió el corazón. «¿Con quién estaba?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. «Con la nueva enfermera del colegio. Creo que se llama Audra. Rubia, alta, bastante llamativa. Estaban manteniendo una conversación muy animada». Marlene sintió que la sangre se le subía a la cara. La rubia alta. Tenía que ser ella. Probablemente hablando de los deberes, se le escapó a Marlene. Dexter había mencionado que estaban haciendo algún tipo de proyecto de medicina deportiva juntos. Tal vez. Kelly no parecía muy convencida. «De todos modos, pensé que te interesaría. Dijiste que querías conocer mejor al personal de la escuela». Después de la conversación, Marlene no podía estarse quieta. Audra. Ahora la rubia tenía un nombre. Enfermera de la escuela. Trabaja con Dexter. Las cosas empezaban a encajar. Pasó las siguientes horas en Internet examinando el sitio web de la escuela. En la página, nuestro personal, entre otras fotos, la encontró. Audra Paxton, una trabajadora sanitaria que se había incorporado a la plantilla hacía 3 meses. Rubia, con una sonrisa impecable y mirada segura. Una breve biografía decía que la señorita Paxton era licenciada en enfermería, había trabajado antes en una clínica privada y era una apasionada del fitness y la vida sana. 32 años, soltera, 3 meses. La conexión comenzó casi inmediatamente después de que ella se uniera a la escuela, ¿o se conocían de antes? Marlene sintió que en su interior crecía una fría determinación por averiguar la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Las 4:30. Pronto Dexter empezaría a hacer las maletas para irse a casa, ¿o no? Marlene decidió comprobarlo. Abrió la aplicación de la cámara y se puso a esperar. A las 4:30, la puerta principal seguía cerrada. A las 4:45 también. A las 5 de la tarde, Dexter aún no había regresado. Tarde para una reunión con el director, se recordó Marlene. Pero pasaron las 5:30, luego las 6, y su teléfono estaba en silencio. Ningún mensaje, ninguna explicación. A las 6:30, la aplicación de la cámara indicó movimiento en la puerta principal. Marlene la abrió al instante. Dexter estaba entrando en casa, pero no solo. Le acompañaba Audra Paxton, aún más espectacular en persona que en su fotografía del instituto. Figura esbelta con un vestido azul ajustado, movimientos seguros, sonrisa fácil. Marlene subió el volumen y escuchó su conversación. «¿En serio? ¿No hay nadie?». La voz de Audra sonó un poco preocupada. «Por supuesto. Marlene trabaja hasta las 8 y luego tiene un club de lectura. No volverá hasta las 10. Dexter le puso la mano en la cintura. «Tranquila. Mentiras. Puras y simples mentiras». Marlene nunca iba a clubes de lectura los martes. Ni siquiera tenía un club de lectura. ¿Por qué mentiría tan específicamente? ¿No era más fácil decir que su mujer llegaba tarde al trabajo? Marlene las observó entrar en el salón, con qué despreocupación miraba Audra a su alrededor, estudiando el interior. «Bonito, muy familiar», dijo, con una ligera sorna en el tono. «¿Es elección de tu mujer?». «Sobre todo», dijo Dexter encogiéndose de hombros. «¿Quieres beber algo? ¿Vino? ¿Whisky? Vino está bien, pero tinto no, porque me da migraña». «Qué casualidad», pensó Marlene con amargura. «Mi marido también tenía migraña, hace una semana, cuando usted ya estaba aquí». Observó sin aliento cómo Dexter y Audra se acomodaban en el sofá. Se tocaban las rodillas y hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Marlene sintió que se entrometía en una escena íntima ajena y le resultaba insoportable ver a su marido flirteando con otra mujer en la casa que compartían. «Tengo algo para ti», dijo Dexter de repente y se puso en pie. «Quiero enseñarte algo».
Se dirigió a las escaleras y Audra lo siguió, contoneando las caderas. Marlene cambió a la cámara del dormitorio. Dexter se acercó a la caja fuerte y empezó a marcar el código. 1806993. 6 de agosto, los dígitos de la dirección de los padres de Marlene. La caja fuerte se abrió. La última vez querías verlo mejor, dijo sacando una caja de terciopelo azul. Son increíbles. Audra cogió la caja, la abrió y sacó los pendientes. ¿Cuántos años tienen? Unos 120. Pasan de madre a hija en la familia Marlene. Dexter observó cómo Audra se los probaba frente al espejo. Su abuela se los regaló antes de morir, algo sobre la tradición de ponérselos el día más feliz de su vida. ¿Se los había puesto? Audra giró la cabeza, admirando su reflejo. Jamás, ni siquiera en nuestra boda. ¿Nunca hubo un buen momento? Audra sonrió. ¿O está esperando algo más feliz que casarse contigo? Marlene se quedó helada. La pregunta sonaba casi como una acusación, y la reacción de Dexter la sorprendió. No se rió, no bromeó, pero por un momento su rostro se congeló en una expresión extraña. Tal vez, dijo al fin. Marlene siempre había sido una idealista, esperando una perfección que no existe. Son realmente preciosos. Audra retiró con cuidado los pendientes y los volvió a guardar en la caja. ¿Cuánto valen? Unos 3.000, quizá un poco más, pero para ella no tienen precio. ¿Y para ti? Dexter no contestó de inmediato. Cogió la caja y se quedó un rato mirando los pendientes. No tenían nada de especial, solo una cosa bonita con una historia. Marlene sintió que se le apretaba el corazón. Solo eran unas palabras, pero habían hecho añicos la ilusión a la que se había aferrado. Que tal vez la infidelidad de Dexter no había tocado ningún sentimiento subyacente, que solo se trataba de una debilidad física. Pero ahora veía que no solo la rechazaba a ella, sino a todo lo que era verdaderamente importante para ella. «Me gusta tu joyero», dijo Audra acercándose al tocador de Marlene. «¿Me permites?» «Claro, no es nada especial». Dexter volvió a meter la caja de pendientes en la caja fuerte, pero no la cerró de inmediato. Audra abrió la caja y empezó a revisar las joyas de Marlene. Modestas cadenas de plata, un par de broches baratos, un anillo de compromiso con un pequeño diamante. «No es la colección más impresionante», comentó con una risita. «A Marlene no le interesan mucho las joyas», dijo Dexter encogiéndose de hombros. «Prefiere los libros. ¿Sabes cuántas estanterías tenemos en casa? 7. Y eso sin contar las pilas del suelo». Había una ligera irritación en su voz. Marlene nunca lo había notado. ¿Le habían molestado sus libros todos estos años? ¿Sus intereses? ¿Sus pasiones? «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», preguntó Audra de repente cerrando la caja. «¿Nuestro plan?» Dexter la miró con ligera sorpresa. «Hace mucho tiempo, pero tú me obligaste a ponerlo en práctica», sonrió, y había algo de depredador en su sonrisa. «Me recordaste que era digno de más. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?» Audra se acercó a él y le puso las manos en los hombros. «¿No hay otra manera?» «Es la opción más limpia». Dexter le rodeó la cintura con el brazo. «En un año, año y medio como mucho, seremos libres. Sin más complicaciones, sin más litigios prolongados. Créeme, he pensado en todo». Marlene sintió que las palmas de las manos se le humedecían de sudor. ¿Cuál era el plan del que hablaban? ¿Qué iba a hacer Dexter dentro de un año o año y medio? Empezaron a besarse de nuevo y Marlene apartó los ojos de la pantalla. No podía seguir mirando. Le temblaban las manos y un pensamiento latía en su cabeza. Tenía que averiguar qué estaban tramando. Dexter había mencionado algún plan que les permitiría ser libres. ¿Divorcio? ¿O algo peor? Volvieron a bajar las escaleras y Marlene pudo oír cómo seguían hablando en el salón. Hablaban de un viaje, algo sobre un fin de semana en las montañas a finales de mes. Dexter nunca lo había mencionado. Otra mentira en la hucha de su matrimonio. Luego la conversación giró hacia el trabajo.
Audra hablaba de un alumno difícil, un chico con problemas de conducta, al que Dexter intentaba interesar en los deportes. ¿De verdad crees que va a ser bueno?, preguntó escéptica. Creo que no tiene remedio. A su edad, nada es inútil, respondió Dexter con firmeza. Jacob solo necesita una oportunidad y alguien que crea en él. A Marlene le sorprendió la sinceridad de su voz. Este Dexter, que se preocupaba y creía en niños que otros habían descartado, era el hombre del que se había enamorado. Esa parte de él no era mentira. ¿Cómo conciliar estas contradicciones? ¿Cómo podía la misma persona ser tan sincera y tan falsa al mismo tiempo? Deberías tener tus propios hijos, dijo Audra con una nota extraña en la voz. Serías un buen padre. Quizá lo sea pronto, respondió Dexter tras una pausa. Marlene se quedó paralizada. ¿Estaban hablando de niños? Dexter nunca había mostrado muchas ganas de ser padre. Cuando habían hablado del tema hacía unos años, él había dicho que primero quería forjarse una carrera, salir adelante, y luego la charla sobre el bebé se detuvo. No estoy dispuesta a precipitarme, dijo Audra con cautela. Primero tengo que ocuparme de la situación actual. Hablando de la situación, ¿no temes que sospeche algo? ¿De Marlene? Dexter sonrió, y el sonido fue como un cuchillo en el corazón. Está demasiado inmersa en sus libros para darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Además, confía en mí incondicionalmente. ¿Estás segura? La voz de Audra sonaba dubitativa. Las mujeres suelen percibir estas cosas. Marlene no. Ella vive en su mundo perfecto de historias. La realidad no es su fuerte. Su tono era condescendiente, casi despectivo. Además, sé cómo distraerla. Menciona una nueva edición de un clásico y se olvidará de él durante una semana. Las palabras golpearon a Marlene con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera oído antes. ¿Dexter siempre había pensado así de ella? Como una tonta ingenua con la cabeza en las nubes, como alguien que no podía ver la verdad aunque la tuviera delante de los ojos. Tenemos que tener cuidado, insistió Audra. Si nos encuentra antes que nosotros, todo se echará a perder. No lo hará, dijo Dexter con firmeza. Llevo 8 años casado con esa mujer. Créeme, sé de lo que es capaz y de lo que no. Te equivocas, Dexter, pensó Marlene, aferrando el teléfono con la mano. No me conoces en absoluto. Pasaron otra hora más o menos en la casa. Luego Dexter miró el reloj y dijo que era hora de hacer las maletas. Marlene podría volver antes de lo habitual. Una carta de la biblioteca anunciando el cierre del club de lectura y se arruinan todos los planes, bromeó. Volvieron a besarse, y Audra se marchó primero. Dexter la acompañó hasta la puerta, luego volvió al salón, ajustó los cojines del sofá y ventiló la habitación, cubriendo sus huellas. Marlene observó este meticuloso trabajo con creciente enfado. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Cuántas veces había vuelto a una casa donde acababa de estar otra mujer y nunca había sospechado nada? A las 8:30, un poco antes de la hora, Marlene llegó a casa. Dexter la saludó con su sonrisa habitual. ¿Qué tal tu día libre?, preguntó ayudándola a quitarse el abrigo. ¿Has podido ordenar la despensa? Parcialmente, respondió ella, sorprendida de su propia tranquilidad. ¿Y qué tal la reunión con el director? Productiva. Aprobaron la mitad del presupuesto solicitado y eso está bien, dijo despreocupadamente, sin el menor signo de nerviosismo. ¿Tienes hambre? He hecho pasta. Un poco. Marlene entró en el salón, mirando a su alrededor como si viera su propia casa por primera vez. Había un solo vaso de vino sobre la mesita. Una, no dos. Dexter era prudente. Celebrando una reunión satisfactoria, señaló la copa con la cabeza. Sí, tomé un poco para cenar. Dexter cogió la copa y la llevó a la cocina. ¿Te sirvo uno? No, gracias. Marlene se sentó en el sofá, el mismo en el que Dexter y Audra se habían sentado hacía unas horas. Hoy he estado pensando en nosotros, en cómo nos conocimos. ¿Y tú?
Dexter sonrió y volvió con un plato de pasta. En el parque, en aquella fiesta del pueblo, estabas tan serio con tus libros. Y tú presumías ante los niños con tus acrobacias deportivas. Marlene se obligó a sonreír. ¿Recuerdas cuando me negué a darte mi número? Tuve que venir a la biblioteca 3 días seguidos fingiendo que buscaba un libro raro, se rió Dexter, sentándose a su lado y poniéndole la mano en la rodilla. Tosuda, señorita Cortés. Y usted fue persistente. La mejor decisión de mi vida. Se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. Marlene sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía cambiar tan fácilmente? ¿Cómo podía besarla con los mismos labios con los que había besado a Audra hacía una hora? Y lo que era más importante, ¿por qué seguía actuando así? ¿Qué le hacía mantener la ilusión de un matrimonio feliz? La velada transcurrió como de costumbre. Cenaron, vieron parte de la película, discutieron los planes para el fin de semana. Dexter no mencionó un viaje a las montañas. En su lugar, sugirió un viaje a casa de los padres de ella. Hacía tiempo que no se veían, dijo. Además, tu madre prometió enseñarme a hacer ese risotto tan característico. ¿Otra mentira? ¿O un plan alternativo por si algo salía mal con Audra? Marlene asintió, aceptando un viaje que probablemente nunca se realizaría. Se dio una larga ducha antes de acostarse, dejando que el agua caliente se llevara la atención del día. Los fragmentos de conversación que había escuchado no la dejaban dormir. ¿De qué plan hablaban? ¿Qué pasaría dentro de un año o año y medio? Y la pregunta más inquietante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dexter por su libertad? Cuando salió del baño, Dexter ya estaba en la cama con un libro, una biografía de algún jugador de baloncesto. Levantó la vista y sonrió. «Hoy estás preciosa», dijo, y por un momento hubo algo parecido a la sinceridad en su mirada. «¿Nueva crema facial?» «Solo he dormido bien», contestó Marlene, metiéndose bajo las sábanas. Dexter dejó el libro y apagó la lámpara. «Buenas noches, amor», dijo, poniéndose de lado. «Buenas noches», contestó Marlene, mirando fijamente a la oscuridad. No sentía odio, solo un cansancio infinito y una extraña e indiferente curiosidad. ¿Quién era realmente el hombre que yacía a su lado? ¿Y qué iba a hacer con lo que había aprendido? Una cosa tenía clara Marlene: no podía seguir viviendo en la ignorancia. Había llegado el momento de descubrir toda la verdad, por amarga que fuera. Al despertarse por la mañana, Marlene se sintió extrañamente tranquila. Algo había cambiado de la noche a la mañana, en ella misma, en su percepción de lo que ocurría. El dolor no había desaparecido, pero había una nueva determinación. Dexter ya se había marchado a trabajar, dejando una nota en la nevera. «Me voy pronto, practico antes de clase. Que tengas un buen día, te quiero». Aquellas 3 palabras que antes le habían calentado el corazón, ahora solo le provocaban una risita amarga. El plan maduró casi al instante. Hoy era su último día libre, lo que significaba que era la oportunidad perfecta para dar el primer paso. Marlene hizo rápidamente las maletas y salió de casa, sintiendo un cosquilleo de adrenalina. El Instituto Middlewood estaba a 20 minutos. Marlene aparcó al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención, pero de modo que pudiera ver la entrada principal y el aparcamiento del lado del personal. Llevaba gafas de sol y una gorra de béisbol. No era un disfraz serio, pero sí suficiente para evitar que la reconocieran con una mirada casual. Sentada en el coche, imaginó cómo se sentían los héroes de las novelas policíacas durante una vigilancia. El vigilante de las almas humanas era como Dexter había llamado una vez a su personaje favorito de la serie policíaca de James Patterson. Marlene sonrió ante la amarga ironía. Ahora ella también era una vigilante, pero no por elección, sino por necesidad. Durante la primera hora no hubo nada interesante. Los alumnos entraban y salían, reunidos en grupos antes de empezar las clases.
Los profesores aparcaban y se apresuraban a entrar con tazas de café y bolsas. Vio a Dexter. Llegó temprano, tal como ella había dicho que haría, con una gran bolsa de deporte al hombro. A las 9 de la mañana, Audra apareció cerca de la entrada principal. Incluso desde lejos, Marlene la reconoció. El mismo andar seguro, el mismo aspecto elegante. Vestido azul oscuro, tacones, el pelo recogido en una coleta alta. Profesional, pero con una feminidad acentuada. Todo lo contrario del estilo de Marlene, con sus pantalones y jerseys cómodos, maquillaje mínimo y peinados prácticos. Audra se detuvo frente a la entrada, mirando su teléfono. Marlene se agachó instintivamente, aunque se dio cuenta de que no podía ser vista desde aquella distancia. Un momento después, Dexter salió del edificio. Se saludaron, formalmente, con distancia, sin gestos íntimos, sin sonrisas secretas. En el trabajo solo eran colegas, profesionales. Esa era la primera pieza importante del rompecabezas. Se escondían, y lo hacían bien. Marlene pasó fuera de la escuela hasta la hora de comer. Vio a los alumnos salir al patio, a algunos profesores dirigirse a la cafetería de enfrente. No volvió a ver a Dexter ni a Audra. Tal vez estaban almorzando dentro, o juntos, en algún lugar donde no los vieran sus colegas. Al día siguiente, Marlene volvió a trabajar en la biblioteca. La rutina le ayudó, ordenar los libros, ayudar a los visitantes, mantener el catálogo, acciones mecánicas que no requerían ninguna implicación emocional. Solo Kelly, con su aguda mirada, notó el cambio. ¿Pasa algo?, me preguntó durante el almuerzo. ¿Te has vuelto diferente? ¿A qué te refieres? Marlene intentó hacerse la sorprendida. No sé. Kelly entornó los ojos. Estás un poco distante, y más serena al mismo tiempo, como alguien que ha tomado una gran decisión. Marlene sonrió genuinamente por primera vez en días. Eres demasiado perspicaz, Kel. Es solo una reevaluación de prioridades. Suena serio. Tal vez. Marlene dio un sorbo a su café. Por cierto, ¿sabes con qué frecuencia está la enfermera del colegio en la biblioteca? ¿Audra? Kelly enarcó una ceja. No muy a menudo. La vi un par de veces cuando ayudaba a los alumnos con sus investigaciones de biología. ¿Por qué? Estoy pensando en colaborar más estrechamente con la escuela. Quizá organizar actividades conjuntas para promover estilos de vida saludables. La mentira se estaba haciendo más fácil. Es una buena idea, asintió Kelly, pero había duda en sus ojos. Aquella tarde, cuando Dexter llegó tarde a otra sesión de entrenamiento, Marlene miró en su portátil. Afortunadamente, la contraseña seguía siendo la misma, el cumpleaños de su madre. Nada sospechoso en el historial de búsquedas, solo sitios web de deportes, vídeos de entrenamientos, material escolar. En las redes sociales, la actividad habitual. Ningún mensaje a Audra, ni una sola mención de su nombre. Ese era el segundo dato importante. Dexter era cuidadoso incluso en el espacio digital. Al día siguiente, después del trabajo, Marlene fue al supermercado. No al que solía ir, sino a un gran centro comercial al otro lado de la ciudad. Su intuición le decía que era un buen lugar para encuentros fortuitos. Su intuición no le falló. Audra Paxton estaba en la sección de productos ecológicos, examinando la etiqueta de un paquete de quinoa. Marlene se detuvo a unos pasos, simulando coger un aguacate. El corazón le latía a 1000 por hora, pero por fuera mantenía la calma. Audra estaba sola, sin Dexter. Llevaba pantalones de chándal ajustados y una sudadera holgada, con un aspecto más joven y menos formal que en el instituto. Marlene sintió una punzada de envidia. Aquella mujer desprendía confianza y vitalidad, incluso con la grupa que había elegido. Perdone. Marlene se armó de valor y se acercó a ella. ¿Puede decirme qué marca de quinoa es la mejor? Estoy intentando cambiar a una dieta más sana. Audra levantó la vista y sonrió.
Esta no está mal, mostró el paquete que tenía en la mano. Pero sinceramente, no hay mucha diferencia. Todo es cuestión de cocinarlo bien. Gracias. Marlene cogió el mismo paquete. Estoy empezando a entender todo esto. Intento cuidarme, pero es difícil, sobre todo cuando a mi marido le gustan la pizza y las patatas fritas. No sabía por qué había mencionado a su marido. Tal vez estaba probando la reacción de Audra. Oh, es una historia conocida, se rió Audra. Los hombres son unos bebés cuando se trata de comida. Hizo una pausa. Conozco a muchos hombres que preferirían morir antes que renunciar a un filete. Mío. Audra casi dijo, mío. ¿Quién? ¿Novio? ¿Esposo? ¿O ya llamaba mentalmente suyo a Dexter? ¿Trabajas en la sanidad?, preguntó Marlene con una sonrisa inocente. Tienes un enfoque tan profesional de la nutrición. Soy enfermera escolar, contestó Audra, y por un segundo Marlene pensó que algo brillaba en su mirada. ¿Reconocimiento? ¿Sospecha? Pero continuó con indiferencia. Siempre estoy hablando a los niños de vida sana, así que tengo que estar a la altura. Es un trabajo importante, dijo Marlene con sinceridad. Sobre todo ahora que los niños están siempre con sus aparatos. No me digas. Audra puso los ojos en blanco. La mitad de mis pacientes tienen calambres en el cuello de tanto mirar el móvil. Hablaron unos minutos más sobre la alimentación sana, los niños modernos y los beneficios del ejercicio. Entonces, el teléfono de Audra zumbó. Ella miró la pantalla y su cara cambió ligeramente. Lo siento, tengo que irme, le sonrió a Marlene. Buena suerte con la quinoa. Cocínala con caldo de verduras, sabe mejor. Gracias por el consejo, saludó Marlene mientras Audra se apresuraba hacia la caja registradora. Ese mensaje era de Dexter. Marlene no podía saberlo con seguridad, pero la expresión de la cara de Audra, una mezcla de impaciencia y expectación, sugería que no se trataba de una comunicación de trabajo corriente. El tercer hecho era que Audra no sabía cómo era la mujer de Dexter. ¿Nunca le había enseñado una foto? ¿O simplemente no se acordaba? En cualquier caso, eso le daba ventaja a Marlene. Los días siguientes se convirtieron en una investigación metódica. Marlene instaló una aplicación de localización en el teléfono de Dexter, utilizando una cuenta en la nube que habían creado juntos hacía años y que él parecía haber olvidado. Comprobó su horario, rastreó sus horas, cotejó sus historias con sus movimientos reales. La imagen era cada vez más clara. Los martes y los jueves, Dexter quedaba con Audra después del trabajo, normalmente en un pequeño café de las afueras o en un parque junto al lago. Los fines de semana, cuando Marlene visitaba a sus padres o acudía a las reuniones del club de lectura, que existían, aunque no tan a menudo como él pensaba, Dexter invitaba a veces a Audra a casa. No era solo una aventura, era una relación estructurada, continua, en evolución. ¿Cuánto tiempo había durado? Aparentemente, unos meses. Desde que Audra llegó a la escuela. ¿Pero qué aprendió sobre Audra misma? La información se había acumulado gradualmente. 32 años, soltera, trasladada desde un estado vecino después de una relación fallida, un dato que Marlene había averiguado al escuchar una conversación en la sala de profesores mientras llevaba libros a petición del director. Ambiciosa, apasionada del fitness, con planes de promoción profesional. ¿Qué atrajo a Audra de Dexter? ¿Su atractivo? ¿Su condición de celebridad local? ¿O algo más profundo? Marlene quería entender las motivaciones de ambos participantes en este drama. Una tarde, revisando viejos álbumes de fotos, se topó con las fotos de la boda. El joven Dexter la miraba con auténtica adoración. Recordó aquel día, el calor de sus manos, la ternura de sus palabras, las promesas de amor eterno. ¿Había sido sincero entonces? ¿O había estado interpretando hábilmente un papel todo el tiempo? Al cerrar el álbum, Marlene se dio cuenta de que no podía seguir aplazando una importante conversación consigo misma. ¿Qué quería? ¿Salvar el matrimonio?
¿Venganza? ¿Empezar de nuevo sin Dexter? Estas preguntas la llevaron a una introspección más profunda. ¿En quién se había convertido con los años? ¿Qué había perdido por ser la esposa de Dexter Weirman? Marlene recordaba sus sueños de juventud: escribir un libro, viajar, tal vez abrir su propia librería. Esas ambiciones se habían ido desvaneciendo poco a poco, dejando paso al apoyo a la carrera de Dexter, a la creación de un hogar acogedor, a ser la esposa perfecta. No culpaba a su marido por ello, era su propia elección. Pero ahora, ante la traición, Marlene era plenamente consciente de cuánto de su verdadero yo había sacrificado en esta relación. El viernes, tras 2 semanas de investigación, Marlene estaba sentada en la biblioteca, mirando la lluvia por la ventana. La jornada laboral llegaba a su fin y apenas quedaban visitas. ¿Sigues pensando en tus Siondi? La voz de Kelly la sacó de sus cavilaciones. ¿Qué? Parpadeó Marlene. Pareces una persona resolviendo una ecuación con muchas incógnitas. Kelly se sentó en el borde de la mesa. Sabes, no quiero entrometerme, pero si necesitas hablar, aquí me tienes. Marlene miró a su colega con gratitud. Quizá había llegado el momento de compartir con alguien. De repente, sintió una insoportable carga de secretos sobre los hombros. Dexter me engaña, soltó las palabras antes de que pudiera pensar en ellas. Kelly no parecía sorprendida, solo triste. Sospechaba algo así. ¿Con la enfermera del colegio? Marlene asintió. ¿Lo sabías? No, solo una corazonada. Kelly se encogió de hombros. Además, los había visto juntos unas cuantas veces. Nada comprometedor, pero había algo en la forma en que se miraban. Los he visto en nuestra casa. Marlene se sintió extrañamente aliviada al decir las palabras en voz alta. A través de las cámaras de seguridad. Se estaba probando los pendientes de mi familia. Dios mío, Mar. Kelly le apretó la mano. ¿Desde cuándo lo sabes? Casi 3 semanas, sonrió Marlene con amargura. Hice una investigación de verdad. La seguí. Reuní información. Incluso hablé con ella sin revelarle quién era. ¿Qué piensas hacer? No había juicio en la voz de Kelly, solo genuina preocupación. No lo sé, admitió Marlene. Una parte de mí quiere montar una escena, echarlo de casa, iniciar los trámites del divorcio, y la otra parte solo quiere entender. ¿Entender qué? El por qué. ¿Cuándo salió todo mal? Lo que me perdí. Marlene sacudió la cabeza. Y lo que realmente siento por él ahora. Si es que siento algo, pensó Kelly golpeando la mesa con los dedos. Sabes, mi padre siempre decía, no tomes grandes decisiones cuando tengas hambre, estés enfadada, sola o cansada. Quizá deberías darte tiempo para ordenar tus propios sentimientos antes de hacer algo drástico. Quizá tengas razón, suspiró Marlene. Pero hay algo más. Les he oído hablar. Están planeando algo que se supone que ocurrirá dentro de 1 año o año y medio. Algo que los liberará. Eso suena siniestro, dijo Kelly frunciendo el ceño. ¿Qué crees que puede ser? No lo sé. Marlene negó con la cabeza. Es lógico suponer que se trata de un divorcio. Tal vez Dexter lo inicie él mismo cuando esté preparado. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué no ahora? Esa pregunta había atormentado a Marlene desde ese día. Si él quiere estar con ella, ¿qué lo detiene? Razones económicas, tal vez, sugirió Kelly. O teme un escándalo que pueda dañar su reputación en la escuela. Tal vez, asintió Marlene, pero algo en el fondo de su mente le decía que era otra cosa. De todos modos, pensé en investigarlo antes de sacar conclusiones precipitadas. Ten cuidado, dijo Kelly con seriedad. Apoyaré cualquier decisión que tomes, pero no olvides tu propia seguridad, tanto emocional como física. ¿Seguridad física? Marlene no había pensado en ese aspecto. Dexter nunca se había mostrado agresivo, ni siquiera en los momentos más tensos de su matrimonio. Pero ahora
Con tantas percepciones familiares ya destrozadas, ¿podía estar segura de algo? De camino a casa, Marlene tomó una decisión. Se acabó la observación pasiva. Era hora de actuar. Elaboraría un plan que no solo le permitiría descubrir la verdad sobre el biazo de Dexter y Audra, sino también determinar sus propios deseos y su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió participante activa en su propia vida y no víctima de las circunstancias. Como si despertara de un largo sueño, Marlene se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, ya no se dejaría llevar por la corriente. Dexter ya estaba en casa cuando ella regresó. Estaba preparando la cena, silbando una melodía, como si nada hubiera pasado. «Hola, cariño», sonrió removiendo algo en la olla. «¿Qué tal el día?» «Productivo», contestó Marlene, y no era mentira. «Muy productivo». Miró a su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, el hombre que creía conocer mejor en el mundo, y vio a un extraño. Pero ahora no la asustaba, sino que la llenaba de una extraña expectación. El velo de misterio empezaba a levantarse y pronto vería el cuadro completo. Y una vez que lo viera, por fin podría decidir qué hacer a continuación. Había pasado casi un mes desde el día en que Marlene vio por primera vez a su marido con Audra. 4 semanas de dobles vidas, dobles estándares, dobles fondos. Estaba harta, harta de fingir, harta de mirar, harta de dudar. Era hora de ponerle fin. El plan no maduró de inmediato. Marlene había considerado docenas de opciones, desde un escándalo trivial hasta desaparecer discretamente de la vida de Dexter. Pero al final eligió el camino que, curiosamente, mejor se adaptaba a su naturaleza, la confrontación directa y honesta, solo que ahora lo llevaría en sus propios términos. El día había sido elegido por una razón. El martes, cuando Dexter llevaba regularmente a Audra a su casa. Marlene se había tomado oficialmente el día libre en la biblioteca, con el pretexto de ir al dentista, y le había dicho a su marido que llegaría tarde al trabajo hasta última hora de la tarde debido al inventario. «Probablemente no vuelva hasta las 10», dijo durante el desayuno. «No esperes con la cena». «Estás demasiado explotada en esta biblioteca», replicó Dexter con fingida preocupación. «Quizás sea hora de pensar en cambiar de trabajo». Marlene se limitó a sonreír. Si las cosas iban según lo previsto, pronto cambiarían muchas cosas, y un trabajo podría ser la menor de ellas. Pasó todo el día preparándose para la reunión de la tarde. Reunió todas las pruebas. Impresiones del historial de movimientos de Dexter, capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia, notas de conversaciones escuchadas. Era curioso, pero la preparación parecía casi como escribir un trabajo de investigación en la universidad. Los mismos esquemas metódicos, los mismos argumentos cuidadosamente elegidos. A las 5 de la tarde, Marlene aparcó a 2 manzanas de la casa y esperó. A través de la aplicación de la cámara, vio llegar a Dexter a las 6:30 y 20 minutos más tarde a Audra. Con la respiración contenida, Marlene asistió a su ritual habitual. Vino, charla en el salón y a continuación traslado al dormitorio, donde Dexter volvió a enseñarle los pendientes a Audra. A las 7:30 decidió que había llegado el momento. Sin hacer ruido, entró en la casa por la puerta trasera, cuya llave Dexter perdía constantemente y finalmente dejó de usar. Se oían voces en el salón. Estaban hablando del fin de semana. «Podríamos ir al lago», dijo Dexter. «Mi amigo Todd alquila una cabaña allí. Marlene estaría en casa de sus padres de viernes a domingo». Marlene respiró hondo, armándose de valor, y entró en el salón. «Por desgracia, Marlene no estará en casa de sus padres», dijo con calma. El efecto fue inmediato y abrumador. Dexter se levantó de un salto y derramó el vino. Audra se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. La habitación permaneció en silencio durante unos segundos. «Marlene», dijo finalmente Dexter, con el rostro palideciendo rápidamente. «¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí».
Se dirigió al centro de la sala sorprendida por su propia calma. A diferencia de algunos de los presentes, Audra se levantó torpemente del sofá. «Creo que me iré». «No, quédate», le indicó Marlene con un gesto para que se sentara. «Puesto que te has convertido en una parte tan importante de la vida de mi marido, tiene sentido que nos conozcamos formalmente». «Marlene, puedo explicártelo», empezó Dexter, pero ella lo interrumpió. «Lo dudo, pero inténtalo». Audra parecía confusa, pero no asustada, más bien avergonzada. Lanzó una rápida mirada a Dexter, como si esperara que él le indicara cómo proceder. «No es lo que crees que es», dijo al fin, la frase estándar de cientos de películas y libros. Marlene rió amargamente. «¿En serio? ¿No es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que pienso, Dexter? ¿Que mi marido trae a casa a una amante cuando estoy trabajando? ¿Que le enseña las reliquias de mi familia? ¿Que están haciendo planes juntos para el futuro que obviamente no me incluyen a mí?» Dexter se puso aún más pálido. «¿Estabas espiándonos?» «Sí», respondió Marlene con sencillez. «A través de las cámaras de seguridad que hemos instalado. Irónico, ¿verdad?» Sacó el teléfono, abrió la carpeta con los vídeos guardados y giró la pantalla para que pudieran verlos. «Aquí estás hace 15 días en mi caja fuerte, y aquí está la primera vez que te vi. Puedo enseñarte otras grabaciones, hay muchas más». Audra finalmente habló. «Lo siento, SRA. Weir. Lo siento mucho, SRA. Weirman. No quiero sus disculpas», la interrumpió Marlene. «Quiero la verdad. ¿Cuál era el plan del que hablaban? ¿Qué va a ocurrir dentro de un año o año y medio que te liberará?» Dexter y Audra intercambiaron rápidas miradas. «No sé a qué te refieres», empezó Dexter, pero Audra levantó la mano de repente para detenerlo. «Creo que ya basta de mentiras», dijo en voz baja. «Mereces saberlo». Marlene pasó la mirada de uno a otro, sintiendo cómo aumentaba la tensión en la habitación. «¿Saber qué?» Audra respiró hondo. «No somos amantes, señora Weirman». Miró directamente a los ojos de Marlene. «Al menos no en el sentido que usted quiere decir». Marlene sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Qué?» «Dexter y yo estamos muy unidos, pero no en el sentido que tú crees», continuó Audra. «Somos socios de negocios». «¿De negocios?» Marlene miró a su marido con expresión perpleja. «¿De qué está hablando, Dexter?» Dexter se hundió en el sofá, de repente con aspecto muy cansado. «Quería darte una sorpresa», dijo. «Una gran sorpresa por nuestro 10º aniversario, y Audra y yo planeábamos abrir un centro de rehabilitación para niños con problemas musculoesqueléticos». Marlene se quedó mirándolo en silencio, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba oyendo. «Nos conocimos en un congreso de medicina deportiva hace 6 meses», continuó Dexter. «Audra tiene experiencia en la creación de centros similares. Empezamos a hablar de la posibilidad de un proyecto conjunto. Yo quería crear un lugar donde niños como Jacob pudieran recibir una atención integral, médica, psicológica, rehabilitación deportiva. Pero os vi besándoos». Marlene se sintió desorientada. «Aquí, en nuestra casa». Audra se sonrojó ligeramente. «Es culpa mía. Sentía algo por Dexter. Intenté, ya sabes, ya lo viste, pero él me rechazó. Dijo que amaba a su mujer y que no quería romper el matrimonio». Marlene desvió la mirada hacia Dexter. «¿Es cierto?» «Sí», la miró él. «Fue una vez, Marlene. La detuve enseguida y le dije que solo podíamos tener una relación de negocios. Pero os vi juntos muchas veces después de aquello», objetó Marlene. «Pasasteis tiempo juntos a solas, comisteis juntos, vinisteis aquí». «Estábamos trabajando en un proyecto», explicó Dexter. «Haciendo papeleo, escribiendo un plan de negocio, buscando inversores. Traía a Audra a casa porque todos mis materiales, investigaciones, contactos están aquí». «¿Y los pendientes?», preguntó Marlene, aún no dispuesta a creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué iba a enseñarle los pendientes de su abuela? Dexter parecía confuso.
Formaba parte del plan. Quería empeñarlos para conseguir capital inicial para el centro. Marlene sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Ibas a empeñar los pendientes de mi familia sin preguntarme? Solo temporalmente, se apresuró a asegurarle. En cuanto el centro empezara a dar beneficios, los volvería a comprar. Serían aún más especiales. No solo una reliquia familiar, sino algo que ayudara a crear algo importante para cientos de niños. Marlene miró a su marido en silencio tratando de ver si decía la verdad. Luego dirigió su mirada a Audra. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en todo esto? Ia solía dirigir un centro similar en Oregón, respondió Audra. Pero el proyecto cerró por falta de financiación. Cuando conocí a Dexter y oí hablar de su idea, decidí que era mi oportunidad de volver a empezar, pero de una forma más competente, teniendo en cuenta los errores que había cometido. Me mudé aquí, conseguí un trabajo en una escuela para poder estar más cerca de los pacientes potenciales y entender mejor sus necesidades. A Marlene había algo que no le cuadraba. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no me lo contaste, Dexter? Dexter bajó los ojos. Porque sabía que no lo aprobarías, sobre todo los pendientes, son sagrados para ti. Y además, intervino Audra endureciéndose la voz, temía que interfirieras en el proyecto. Dirías que era demasiado arriesgado, que él no tenía experiencia en los negocios, que era mejor dejarlo estar. Dexter dijo que eres conservador en tus puntos de vista. Marlene sintió una punzada de resentimiento. ¿Es eso realmente lo que piensas de mí?, le preguntó a su marido, ¿que no apoyaría una causa noble que significa tanto para ti? Dexter parecía avergonzado. No sabía cómo reaccionarías. Los últimos años hemos distanciados el uno del otro. Tú estás en tu mundo de libros, yo estoy en el mundo de los deportes. Solo quería hacer algo significativo, algo que pudiera cambiar la vida de los niños. ¿Y? Marlene le dio un codazo. Y quería que estuvieras orgullosa de mí, admitió finalmente. No solo como profesor de educación física de una escuela de provincias, sino como alguien que había creado algo importante. Marlene miró fijamente a su marido, viendo tras sus palabras años de inseguridad que no había notado antes. Dexter, siempre tan enérgico y seguro de sí mismo, parecía tener miedo de que su trabajo, su vocación, no fuera lo bastante importante. ¿Y el beso?, preguntó, volviéndose hacia Audra. Dijiste que sentías algo por mi marido. Audra parecía realmente avergonzada. Y probablemente todavía. Pero ese es mi problema, no el suyo. Dexter siempre te ha sido leal, incluso cuando intenté seducirlo. No estoy orgullosa de ello, pero creo que mereces saber la verdad. Marlene sintió que su mundo se ponía patas arriba. Todo el entramado de traiciones y mentiras que había construido en su cabeza durante el último mes se desmoronaba. No sé qué decir, dijo por fin. Estaba tan segura. Siento que te hayas enterado así, dijo Dexter. Debería habértelo dicho desde el principio, pero cuanto más lo ocultaba, más difícil me resultaba confesarlo. Marlene negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de que tu silencio casi arruina nuestro matrimonio, verdad? Estaba a punto de pedir el divorcio, Dexter. Pasé un mes en el infierno pensando que me habías traicionado. Lo sé, bajó la cabeza. Y es imperdonable. Lo eché todo a perder. De repente algo hizo clic en la mente de Marlene. Espera, frunció el ceño. Si no son amantes, ¿por qué todo este escondite? Los encuentros secretos, los mensajes. Dexter y Audra intercambiaron miradas. No queríamos que el instituto se enterara de nuestro proyecto antes de tiempo, explicó Dexter. El director Foster no aprueba las actividades externas de los miembros del personal. Cree que es una distracción del trabajo con los niños. ¿Y a qué se refería cuando dijo, estaremos libres dentro de un año o año y medio? Siguió preguntando Marlene. El plan era abrir el centro dentro de un año,
Año y medio como mucho, contestó Audra. Para entonces tendríamos unos ingresos estables, suficientes para que Dexter pudiera dejar la escuela y dedicarse al trabajo de rehabilitación. Liberarse de tener que dar clases, aunque le encantara. La historia empezaba a tener sentido, pero algo seguía preocupando a Marlene. ¿Qué pasa con lo de los niños? Os he oído hablar de ello. Audra parecía realmente sorprendida. Hablamos de los niños que asistirían al centro, no sobre nuestros hijos comunes ni nada por el estilo. Marlene estudió detenidamente sus rostros, buscando signos de mentira, pero lo único que vio fue cansancio, remordimiento y, extrañamente, alivio, como si ambos se sintieran aliviados de que por fin se hubiera descubierto la verdad. Enséñamelo, dijo por fin. Enséñame tu proyecto, tu plan, todo lo que tienes. Dexter se levantó sin vacilar y fue a la otra habitación. Cuando regresó, dejó una gruesa carpeta de documentos sobre la mesita y abrió su ordenador portátil. Aquí está todo lo que tenemos. Un plan de negocio, bocetos de las instalaciones, un programa de rehabilitación, una lista de posibles patrocinadores, investigaciones sobre la eficacia de técnicas similares. Marlene pasó la hora siguiente estudiando el material. El proyecto era detallado, ambicioso y podría cambiar la vida de muchos niños. Dexter habló con verdadera pasión, explicando diversos aspectos del programa. Audra complementó su relato con detalles profesionales y terminología médica. Al final de la presentación, Marlene no tuvo ninguna duda. Eran auténticos socios, apasionados por una idea común. Y en cuanto a los sentimientos románticos de Audra, bueno, eso explicaba su nerviosismo y las frases ambiguas que Marlene había malinterpretado. Es impresionante, admitió con sinceridad. Realmente impresionante, Dexter. ¿Por qué no confiaste en mí para que te respaldara? Él se encogió de hombros. Ha sido como si lleváramos vidas paralelas durante los últimos años. Tú siempre en tus libros, yo siempre en mis deportes. Dejamos de hablar de verdad. Me parecía que ya no te interesaba lo que era importante para mí. Marlene sintió amargura ante estas palabras, porque había algo de verdad en ellas. En efecto, se había vuelto distante, inmersa en su propio mundo. Tal vez no se había dado cuenta de cómo había cambiado su marido, de cómo habían crecido sus ambiciones y sus sueños. Tengo que pensarlo, dijo por fin. Es todo demasiado repentino. Audra se levantó. Creo que ya me voy. Tenéis que hablar a solas. Se volvió hacia Marlene. Una vez más, pido disculpas por los malentendidos que haya podido causar. Cuando la puerta se cerró tras Audra, la casa quedó en silencio. Marlene y Dexter estaban sentados uno frente al otro, separados no solo por la mesa de café, sino también por muchas palabras no pronunciadas. Lo siento, dijo finalmente Dexter, por los secretos, por las mentiras. Lo estropeé todo al intentar sorprenderte. Marlene asintió. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, me pasé un mes observándote, siguiéndote la pista, sospechando lo peor. Y todo ese tiempo pensé no solo en tu traición, sino en nuestro matrimonio, en lo que falló en él. Se volvió hacia él. ¿Y sabes de qué me di cuenta? De que ambos tenemos la culpa de estar distanciados el uno del otro. Tienes razón, dejamos de hablar de verdad. Yo estoy en mi mundo, tú en el tuyo, y nosotros simplemente separados, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Dexter se levantó y se acercó a ella. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Te quiero, Marlene. Siempre te he querido. Ella lo miró largamente. Y no estoy segura de saber aún lo que es el amor. Y no estoy seguro de saber quién eres ahora, o quién soy yo. Entonces descubrámoslo de nuevo. Le cogió la mano con suavidad. Yo te contaré mis sueños y tú me contarás los tuyos. Como al principio, ¿recuerdas? Aquellas largas charlas junto al río. Marlene sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y los pendientes?
¿De verdad querías empeñarlos? Fue una idea estúpida, admitió Dexter. Solo pensaba en el proyecto, no en tus sentimientos. Encontraremos otra forma de financiarlo. Marlene negó con la cabeza. Sabes, mi abuela solía decir que deberías llevar estos pendientes el día más feliz de tu vida, sonrió débilmente. Nunca me los ponía porque siempre estaba esperando un momento perfecto que quizá nunca llegara. Hizo una pausa. Pero quizá en lugar de esperar la felicidad, deberíamos crearla. Sin decir nada más, Marlene subió al dormitorio. Dexter la siguió, perplejo. Se dirigió a la caja fuerte, la abrió y sacó una caja de terciopelo azul. ¿Qué haces?, preguntó Dexter. Marlene abrió la caja y sacó unos pendientes, de plata tejida con zafiros azules que brillaban suavemente a la luz de la lámpara. Estos pendientes siempre han sido un símbolo de amor y continuidad en nuestra familia, dijo. Cada mujer les añadió su propia historia. Se acercó al espejo y se puso los pendientes. No los empeñaré, pero estoy dispuesta a invertirlos en nuestro futuro de otra manera. Dexter la miró, sin comprender. Te ayudaré con el centro, explicó Marlene. No con dinero, sino con lo que mejor sé hacer. Puedo montar una biblioteca para los pacientes, programas de lectura para los niños en rehabilitación, talleres creativos. Se volvió hacia él. Y quizá este sea el día feliz que he estado esperando, el día en que los dos empecemos algo nuevo, juntos. Dexter se acercó a ella, con los ojos brillantes. ¿Estás segura? ¿Después de todo lo que he hecho? No digo que todo vaya a ser perfecto de inmediato, replicó Marlene. Tenemos un largo camino por delante para recuperar la confianza, pero quiero intentarlo, no por nuestro pasado, sino por un posible futuro. Se quitó los pendientes y los volvió a guardar con cuidado en la caja. Y una cosa más. Quiero que reanudemos esas conversaciones junto al río. Quiero saber con qué sueñas, qué amas, qué odias. Quiero que averigües lo mismo de mí, porque parece que los dos hemos cambiado mucho en estos años. Dexter asintió con alivio y esperanza en los ojos. Lo haré, todo. Sobre todo la parte de volver a conocernos, sonrió. Siempre he admirado tu capacidad para ver las cosas como son. Incluso ahora, cuando he estropeado tanto las cosas, has sido capaz de ver la verdad. Marlene negó con la cabeza. No, estaba equivocada. Durante todo un mes, vi lo que esperaba ver, no lo que era real. Es una lección importante. Puso la caja de pendientes en el tocador, no de nuevo en la caja fuerte. Que estén aquí, a la vista, un recordatorio de que las cosas más preciadas no deben guardarse en cajas fuertes, ni las joyas, ni los sentimientos, ni los sueños. Aquella noche hablaron hasta bien entrada la madrugada. Hablaron del centro y de lo que significaba para Dexter, de los libros que le gustaban a Marlene y de por qué nunca había intentado escribir, aunque había soñado con ello desde niña, de cómo sus vidas se habían ido separando poco a poco en trayectorias paralelas y de cómo volver a unirlas, no a lo que era, sino a algo nuevo, más realizado. No era una cura instantánea, y Marlene sabía que le aguardaban muchas conversaciones difíciles y momentos de duda. La confianza, una vez rota, no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero este era el primer paso, un paso importante hacia un nuevo entendimiento. En cuanto a Audra, Marlene se ofreció a reunirse con ella una semana más tarde, en un ambiente formal, para hablar de su papel en el proyecto y aclarar los límites de su interacción. Las mujeres no se hicieron amigas al instante, pero alcanzaron un respeto y un entendimiento profesionales. Y los pendientes de la abuela no estaban en una caja fuerte ni en una casa de empeños, sino en la vida de Marlene. Empezó a llevarlos no solo en ocasiones especiales, sino también en días normales, cuando quería sentirse conectada al pasado y recordarse a sí misma la importancia del presente. Al fin y al cabo, Marlene se dio cuenta de que no hay que esperar al día más feliz de la vida.
La felicidad se compone de muchos días ordinarios que se convierten en especiales por cómo los vivimos y con quién decidimos compartirlos.